Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de ciencias sociales. Hoy vamos a empezar con un tema muy bonito que se llama la edad de piedra. Como sabemos, el proceso de la humanización fue un proceso largo y los rasgos que hoy reconocemos como eminentemente humanos son el resultado de este proceso de la humanización. Aquí podemos ver en esta gráfica que aquí el simio tenía el cerebro muy pequeño y después del proceso de humanización y con los rasgos que hoy son solamente de los humanos, vemos que el cerebro está ya mucho más grande. Esto hizo que los humanos empezaran a comunicarse y a pensar y a vivir en sociedades. Pues a medida que avanzaba el proceso de humanización, se desarrollaron las primeras sociedades, ya que el hombre no podía, el hombre o los primeros hombres primitivos no podían vivir solos, no podían enfrentar el medio ambiente y lo que los rodeaba solos. Entonces empezaron a unirse para desarrollar las primeras sociedades. Este proceso de homonización empezó hace aproximadamente 5 millones de años y terminó hace 6.000 años. Durante este tiempo podemos ver dos etapas, dos grandes etapas o dos edades, como podemos ver acá, la edad de piedra y también está la edad de los metales. En la etapa de la edad de piedra se desarrollaron diferentes situaciones que fueron muy importantes. En primer lugar, se desarrolló completamente el hombre, o sea que tuvo un desarrollo físico y mental y empezó a construir herramientas con piedras, como ven ustedes aquí en la imagen. A esto se le debe su nombre, la edad de piedra. Esta se divide en tres grandes etapas: paleolítico, mesolítico y neolítico. Como puede ver aquí en la gráfica, la edad de piedra se divide en tres. Está paleolítico, mesolítico y el neolítico. Pueden ver en las gráficas el desarrollo que hay en cada una de estas divisiones. En el paleolítico se pueden dar cuenta que esta empezó hace aproximadamente 2 millones de años y terminó hace 10.000 millones de años antes de Cristo. Aquí el ser humano primitivo era nómada. Él iba de un lugar a otro para poder sobrevivir. Aquí terminó este tiempo en la glaciación y ellos iban de un lugar a otro para poder subsistir. Iban para cazar, iban para poder recolectar algunos frutos que estuvieran en otros lugares en donde ellos no vivían y para poderse alimentar. En este tiempo también fue el descubrimiento del fuego. También se formaron diferentes tribus que se relacionaban entre sí y los padres y las madres les enseñaban a los hijos cómo hacer herramientas, realizar el fuego, encender el fuego o realizar ropa. El periodo paleolítico también se divide en tres etapas: paleolítico inferior, también está el paleolítico medio, como vemos acá en esta otra gráfica, y está el paleolítico superior. ¿Qué, em, qué, qué era lo que se hacía en estas etapas? En primer lugar, vamos a hablar de el paleolítico inferior. Contéstame en el modo cuánto tiempo tardó esta etapa. En esta etapa, los homínidos vivían en cuevas y también vivían en pequeñas sociedades. Comían alimentos, como les dije antes, pues en este momento fue que el fuego se descubrió y entonces empezaron a comer alimentos que eran ya cocidos. También se dedicaban a la caza y comían también de restos que dejaban otras
pequeñas sociedades de homínidos. Ahora vamos con el Paleolítico Medio. Aquí fue el surgimiento de los Homo sapiens y también de los Neandertals. Aquí empezaron ellos ya también a hacer herramientas más elaboradas, a diferencia del Paleolítico Inferior. Ellos aquí ya empezaron a hacer herramientas más elaboradas, dejaron de vivir en cuevas y empezaron a vivir en chozas. Empezaron también las primeras formas artísticas y las primeras formas de lenguaje. Las herramientas que ellos elaboraban ya eran un poquito más sofisticadas y entonces permitían que la caza y la pesca fuera mucho más sencilla y mucho más fácil, por lo tanto se alimentaban mejor. Después está el Paleolítico Superior. Esta etapa coincide con la última glaciación y esta etapa se caracteriza porque el Homo sapiens dominó la superficie de la Tierra. Aquí también ya desarrolló el arte rupestre, también empezaron a estar en tribus, se empezaron a organizar en tribus, la comunicación fluyó mejor, mejoraron la cacería por medio de las herramientas, ya tenían un jefe y ya todas las tribus se organizaban en clanes. Las herramientas elaboradas durante el Paleolítico. Aquí empezó el Homo habilis a desarrollar este tipo de herramientas, que pues eran herramientas rupestres que no eran muy sofisticadas y las herramientas que ellos utilizaban era la piedra, ya que sabemos que por eso se llama la edad de piedra. Las primeras piedras que ellos utilizaron o herramientas se llamaban cantos rodados. Estas eran pulidas por una parte, por la parte de enfrente, o podían ser pulidas por las dos partes, y estas eran utilizadas para cortar plantas y para quitarle la carne a los animales. Poco tiempo después, el Homo erectus desarrolló las herramientas bifásicas. Estas ya eran unas piedras un poco más sofisticadas que, como ven ustedes aquí en la gráfica, ya tenía dos lados, ya eran talladas por los dos lados, por lo tanto tenían un filo que ayudaban a que fuera más fácil cortar carne, cortar plantas y que ayudaban en la caza. Con el tiempo también empezaron a utilizar las lascas. Estas eran piedras que se desprendían cuando había algún desprendimiento de piedras. Entonces, estas se utilizaban para raspar pieles o para raspar huesos para realizar otro tipo de herramientas. Después ya empezaron a desarrollar las sierras y perforadoras. Como se dan cuenta aquí en la gráfica, estas ya eran más sofisticadas, llevaban más tiempo de elaboración y por lo tanto estas se utilizaban para la caza y también para raspar huesos y realizar otro tipo de herramientas también más sofisticadas para la caza y para empezaron a construir ya sus chozas, entonces estas se utilizaron para empezar en la construcción. En esta edad de piedra empezaron los hombres a pasar de nómadas a sedentarios. En ese tiempo los seres humanos se dedicaban a la caza, la recolección de frutos, también se dedicaban a realizar ropa. Entonces, por lo mismo, empezaron a ser sedentarios. En este tiempo, la actividad primordial de ellos era la caza, la recolección de frutos y también la pesca. Entonces, para poder encontrar estos recursos, era que ellos iban de un lugar a otro para poder sobrevivir. Las herramientas que empezaron a utilizar ya eran mucho más sofisticadas, como pueden ver aquí en la gráfica, y fueron más sofisticadas y les facilitaban estas actividades que ellos realizaban. También el fuego hizo que ellos
pues empezaran a cocinar sus alimentos. Y como ven, todas las herramientas que ellos utilizaban eran de piedra y de uso. El descubrimiento del fuego. Esto trajo una gran ventaja e incluso trajo que pudiera hacer grandes cambios en la mandíbula, ya que el hombre empezó a masticar y entonces esto hizo que los dientes se volvieran más fuertes y se hicieran más pequeños. Entonces, y el metabolismo empezó a acelerar también. Por medio del fuego también se facilitó la elaboración de cerámicas. También ayudó al ser humano a protegerse de las amenazas, ya que algunos de los animales salvajes se ahuyentaban por el fuego. La socialización y las primeras creencias. Los seres humanos empezaron a socializar y a unirse en grupos. Entonces, por lo tanto, empezaron a tener sus primeras creencias y empezaron a desarrollar el lenguaje. También una de las creencias colectivas que ellos tenían era que en su vida cotidiana ya habían espíritus que influían. Entonces ellos empezaron en este momento con los ritos, con sus creencias, con los sacrificios, para que si algo sucedía, por si algo sucedía en su entorno, entonces por medio de esto lo podían evitar. Ellos ya empezaron a enterrar a sus muertos, por lo tanto los empezaron a enterrar con todos aquellos objetos de valor que ellos tuvieran, lanzas, herramientas o alguna cerámica que fuera de valor para ellos, porque empezaron a pensar que había una vida después de la muerte. El Mesolítico. Esta etapa se caracterizó porque los humanos empezaron con la sedentarización, se empezaron a ser más numerosos y empezaron a establecerse ya en un solo lugar. Empezaron a darse cuenta que al momento en que ellos dejaban caer una semilla, empezaba a salir ya una planta y entonces se dieron cuenta que podían empezar la siembra. Por lo regular, ellos lo hacían, ellos estaban unidos en grupos numerosos cerca de los ríos, ya que el agua pues la utilizaban para beber y para poder subsistir. Empezaron a fabricar algunos utensilios como el trineo, a domesticar algunos animales como el perro y vivían de lo mismo, de la caza, vivían de la pesca y de la recolección de alimentos. También hicieron canoas de piel, como ven aquí en la gráfica, utilizaban mucho la piel y también se dedicaban a la pesca. Ahora seguimos con el neolítico. El neolítico significa piedra nueva. Entonces, este se caracterizó porque ya tuvo un cambio la vida del ser humano. Empezó la agricultura, como les había dicho, empezaron a darse cuenta que se caía una semilla de lo que ellos hubieran comido y entonces empezaban a salir nuevas plantas y entonces empezaron a sembrar, como está aquí, como pueden ver aquí en la gráfica. También empezaron a expandirse por varios lugares. Hicieron cerca, empezaron a darse cuenta de que los animales empezaron a extinguirse y empezaban a irse a otros lugares, entonces empezaron a hacer cercas para retenerlos. Y fue aquí donde surgió la ganadería. Entonces empezaron a darse cuenta de que no tenían que recorrer grandes distancias para poder alimentarse y para poder subsistir, para poder obtener todo lo que necesitaban y fue donde ya se quedaron en lugares fijos. Empezaron a construir aldeas en tierras fértiles y ya se empezaron a dedicar a la ganadería. Espero que hayan entendido el tema, que puedan mandarme sus preguntas por medio de modo o por medio de Skype y hasta pronto.